audiencias con los conciliadores en Buenos Aires, que son parte también de este proceso legal, digamos. Y en esta segunda no hubo ninguna propuesta, todos esperábamos que ya hubiera una respuesta, pero la respuesta de esta persona, de Jonathan González Armella, fue: voy a volver a preguntar en la aseguradora y si tengo alguna respuesta, ahí les aviso. Pues la respuesta debería ser que paguen. Claro, hacerse responsables y Que decir, paguen. ¿saben qué? Para pagar necesitamos esto, ustedes ya está tipificado, tenemos todos esos expedientes, o falta que entreguen esto otro y en tal fecha. Pero eso de darnos largas, la aseguradora hasta el día de hoy, después de hace 6 meses, hasta el día de hoy ha dicho que sí se hace responsable, o sea que sí cubre los gastos y los daños que nos causaron a nosotros, que nos generaron a nosotros, y me atrevería a decir que incluso nos siguen generando porque... ¿Tú qué le dirías a la aseguradora Sancor? Ya tienen el dictamen, ya saben el problema, ya saben que tienen que disponer del recurso para subsanar el daño que se provocó, pero no te... Me encuentro con Jair García López. Así es, Pedro, muchas gracias. Y Jair me platicó que había estado intoxicado con dióxido de carbono en el Hotel Alpino. Estaba inconsciente desde las 2 de la mañana. ¿Y tú cómo viviste esto? Debe ser horrible, ¿no? Que de repente estás bien y al otro día descubres que estás en un hospital y que estás luchando por tu vida. Sí, pues la verdad, Pedro, tal como lo mencionas, se convirtió esto en realmente una pesadilla. Del viernes 5 de julio, estamos hablando todavía de julio, en el mes de julio, al sábado 6 de julio, llegar contentos, mi familia y yo, mi esposa, mi hija de 7 años en ese entonces, ahora ya tiene 8, ¿no? El tiempo se va muy rápido, y llegar a dormir y despertar en un hospital en donde tu esposa está inconsciente, tu hija no sabes dónde está, te dicen que está en el Hospital Gutiérrez, en el Hospital Infantil de la Ciudad de Buenos Aires, no sabes la parte médica, no tienes mayor información. En ese momento yo no podía mover el brazo izquierdo, tenía inmovilizada la mano y el brazo, y despiertas y se convierte en una pesadilla. ¿Por la intoxicación? Por la intoxicación, sí, por los daños que genera el monóxido de carbono. Estuvimos sometidos esa noche del 5 de julio al 6 de julio, del viernes al sábado, en una intoxicación de monóxido de carbono por fuga de monóxido de carbono al interior del Hotel Alpino, en la ciudad de Buenos Aires, en la zona de Palermo, que debo decirte es una zona comparada con la Ciudad de México como Polanco. ¿Cuántos días 6 de julio. Inconscientes todo ese proceso hasta las 2, 3 de la tarde del día sábado, que fue cuando los médicos nos logran despertar. ¿Del día siguiente? Exactamente, del día sábado. O sea, nosotros, tú llegas a tu habitación, ¿a qué horas? El viernes 5, nosotros llegamos el viernes 5 a instalarnos. Regresamos de una cena que tuvimos ese día viernes 5 por la noche y llegamos al hotel a eso de las 12 de la noche aproximadamente. 12 de la noche. Ya empezando, digamos, la madrugada del día sábado. O sea, 11 horas de 12 a 11 de la mañana aspirando monóxido de carbono. Sí, los peritajes dicen que fue aproximadamente 9 horas de exposición al monóxido de carbono, porque la fuga empezó a eso de la 1:30, 2 de la mañana. Y lo recuerdo bien porque estaba yo revisando algunos documentos, mi esposa estaba todavía leyendo algunas cosas y perdimos el conocimiento. El monóxido de carbono es muy rápido, se presenta, es inoloro, no se percibe, no tiene olor, pero te hace perder el conocimiento en cuestión de segundos. En Estados Unidos lo llaman el asesino silencioso porque su presencia es fulminante, o sea, genera la muerte en muy pocas horas en las personas que se someten a esta exposición. Me platicas que tu hija comenzó a llorar. Sí. Y tu esposa trató de calmarla. Y en ese instante tu hija perdió el conocimiento, luego tu esposa, y cuando te acercas tú a auxiliarlas también pierdes el conocimiento,
y entonces ya no te recuperas hasta las 2 o 3 de la tarde del día siguiente. Así es. Y ya en el hospital. En el hospital. Mi hija empieza a llorar, eso de la 1:30, 2 de la mañana. Mi esposa estaba, son 3 camas, eran 3 camitas en esa habitación. Yo me acerco con Lea, mi hija, tratando de consolarla. Veo que mi esposa se levanta, tal vez como para apoyarme, que estaba yo consolando a Lea, pero se levantó y colapsó inmediatamente, se golpea la cara contra la pared y cae tirada al piso de inmediato. Después sabemos que esto es porque su cama estaba más cerca de donde hubo la fuga del monóxido, que era en las ventanillas del baño de nuestra habitación. Entonces su cama estaba más cerca y ella percibe el monóxido de manera inmediata y cae inmediatamente en cuanto percibió el monóxido. Yo me quedo todavía con Lea tratándola de consolar y 3, 2, 1, 0, pierdo el conocimiento. Despierto, digamos, consciente hasta las 2, 3 de la tarde aproximadamente del día sábado, donde me doy cuenta que estamos en el área de urgencias del Hospital Fernández. Alcanzo a ver el perfil de mi esposa, que estaba en la otra cama, completamente inconsciente, por más de que yo trataba de hablarle en la medida que yo podía, pues no podía tampoco hablar adecuadamente, correctamente, decir su nombre. Ella no despertaba, tardó mucho más horas que yo en despertar, y también con el temor de mi hija. No sabía yo dónde estaba, porque ella, al ser menor de edad, fue trasladada en una ambulancia al Hospital Gutiérrez, que es el hospital infantil, Pedro. El monóxido de carbono empezó a filtrarse, según el peritaje de los bomberos del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires, por todo el edificio del hotel, pero principalmente donde hubo la mayor fuga fue en el piso 5 y en nuestra habitación, en el 503. Parece que los peritos revisaron y descubrieron que uno de los ductos estaba curiosamente dirigido hacia el baño. Hacia la estructura interna, digamos, del hotel. No sabemos, o al menos no lo sé, si directamente en el baño de la habitación 503, pero sí regresaba hacia la estructura digamos, de la estructura del edificio completo, en vez de ir hacia los 4 vientos, y así es como lo describen el Departamento de Bomberos. Esto se convierte en un infierno, porque tuvimos que estar ahí por instrucción de los toxicólogos, pues muchos días hospitalizados, y no solamente toxicólogos, tuvimos bajo la supervisión de cardiólogos, toxicólogos, neumólogos, porque el monóxido de carbono lo que hace es, cuando entra al cuerpo, va generando microinfartos en los diferentes órganos del cuerpo. Y tan complicado es, Pedro, que llevamos ya 6 meses, esto fue el 6 de julio, que estamos en diciembre, mediados de diciembre, y tenemos que estar en supervisión todavía 1 año más. O sea, la instrucción de los toxicólogos fue 1 año y medio de supervisión toxicológica, cardiológica, obviamente psicológica, porque el estar expuestos a tantas horas de pérdida de conciencia y vivir lo que vivimos en el hospital, es una situación muy delicada. Hay una demanda penal. Hay una demanda penal porque, como te decía, pues los daños ahí están, los daños se generaron. Seguimos nosotros en tratamiento psicológico. Mi hija de 7 años, estar sometida cada 4 horas, de someterle a sacar sangre. Es una niña muy valiente, inteligente, pero a cualquier persona a esa edad, vivir en un hospital casi 1 mes completo, en medio de desconocidos y sometida a tantas pruebas clínicas. Ellos hacían su trabajo y lo hicieron muy bien, los médicos. Así es. ¿El hotel ya te pagó? No, fíjate que ese ha sido el problema que ahora estamos enfrentando. O sea, no solamente el tema de salud, porque estuvimos, como te decía, todo 1 mes completo de estar en Buenos Aires. O sea, nos pagaron un Airbnb porque las tarjetas se sobregiraron, tuvimos que cambiarnos, ¿no? Estar viviendo ahí en lo que mi hija la daban de alta.
Después de que salimos de Buenos Aires, cuando los toxicólogos nos dieron la autorización por escrito, pagar los boletos de avión, regresar a México, pero Buenos Aires está a 15 metros sobre el nivel del mar. La Ciudad de México, la diferencia de altitud es enorme. Llegamos todo ese mes, el primer mes después digamos, de que llegamos, se estoy hablando 6 de julio fue esta situación, salimos a finales de julio, llegamos a la Ciudad de México, todo, digamos, agosto, literalmente todo el mes fue de adaptación a la altitud, a la respiración, no ejercicios, no movimientos bruscos, no cargar una silla, no trabajar, y todo eso genera pérdidas, y no solamente morales, sino económicas. No podía yo venir a la oficina, no podía yo manejar, ¿no? Un cansancio tremendo por la desintoxicación y la limpieza que están haciendo los órganos para ir poco a poco depurando, y eso nos pasó a mi hija, a mi esposa y a mí, por 3 en la casa. Entonces eso fue julio, todo el evento, agosto estar así, septiembre también un segundo mes de adaptación, y fue hasta octubre cuando pudimos ya empezar a manejar un poco, a tratar de venir a la oficina, a estar en algunas reuniones. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre ya tener un poco más de vida, de empezar a caminar un poquito más alrededor de la manzana, y ahora en diciembre ya por lo menos ya podemos caminar un poco más, puedo utilizar un poco la caminadora, no correr, tenemos prohibido hacer una actividad física. Debo decir también que nos decían los médicos de aquí en México que un efecto también colateral es la pérdida de repente de visión, y yo tuve que cambiar 2 veces lentes, ¿no? Por la graduación sí te afecta por la presencia de monóxido de carbono. Mi esposa también entró en un proceso también de ortodoncista, perdón, porque también nos decían los médicos que también afectan en los pH, y o sea, es veneno, o sea, el monóxido de carbono es un gas venenoso que entra a nivel celular y obviamente va generando alteraciones. Y pues el tema legal, ¿no? O sea, aparte de eso, tener que atender el tema legal, porque nosotros levantamos una demanda en contra del hotel y de quienes sean responsables, pero también la fiscalía, Pedro, la fiscalía, porque hubo daño. Entonces la fiscalía inicia por sí sola un procedimiento penal, digamos, respalda a las víctimas, que nosotros estamos tipificados como víctimas por el expediente oficial de la Fiscalía en Buenos Aires, y hasta agotar los responsables, encontrar responsables, y es una situación penal. O sea, hemos llevado, Pedro, de esto 6 meses ya. Hemos tenido 2 audiencias ya con, hay un área que se llama de conciliación, que digamos va paralela al tema penal. En la primera hubo una reunión con un representante de uno de los despachos jurídicos que llevan este caso ante la aseguradora. La aseguradora se llama Sancor Seguros, y entre la aseguradora, el hotel y nosotros como víctima hay un despacho que lleva esa negociación, digamos, entre la aseguradora y el hotel y nosotros. Hace aproximadamente 15 días tuvimos la primera audiencia, y el representante de ese despacho de la aseguradora se había comprometido en hacernos ya una propuesta para pagarnos una indemnización, pagar los gastos que hemos tenido. No hubo tal. Tuvimos una segunda audiencia el día lunes 16, el lunes pasado, a la 1 de la tarde, horario de acá en Ciudad de México, y estuvo de nuevo esta despacho, y volvió a decir que todavía no tenían nada concreto, que el asunto está complicado, que el asunto es difícil, y que todavía no hay ninguna oferta concreta de parte de la aseguradora. O sea que digamos la aseguradora, porque manejan
muchas finanzas, muchos recursos, está jineteando el dinero, ¿no? O sea, si tuviera que pagar, yo hubiera pagado Claro. hace muchísimo tiempo, tan solo de los intereses del Claro. El hotel Alpino Alpino, sí. está parado. Así es. Me parece que es de un tal señor Tannenbaum. Así es, Daniel Tenenbaum. Daniel Sí. Tannenbaum. Y Que ha mostrado él todo el interés de resolver esta situación. pero O sea, él ¿tiene incluso- cerrado el hotel? Sí, el hotel está clausurado. Él no paga, Por la aseguradora no fiscalía. paga, la fiscalía no arregla nada. Está Así todo es, atorado. está detenido el proceso y ahorita el balón, digámoslo así, está en la aseguradora, porque la aseguradora es la que hasta el momento dijo, sí me voy a hacer responsable, pero no ha dicho cuándo. Y no ya puedes llevamos demandar dos a la audiencias. aseguradora. Decirle, a ver, aseguradora, ya son 6 meses, ya dañaste al hotel, me perjudicaste a mí, tengo grave daño económico y de salud, sobre todo de salud, y tú no pagas. Porque la aseguradora en un primer momento dijo que sí se va a hacer cargo de esto, pero no ha ocurrido. Pedro dijo que sí, pero no ha dicho cuánto. En la primera audiencia que tuvimos se comprometieron en que iban a tener una propuesta. Llegamos a esta segunda audiencia que fue el pasado lunes y no hay, ¿no? El abogado que se llama Jonathan González Armella, que es digamos, el enlace, el responsable de ese despacho que tiene que ver con la aseguradora, dijo que no ha recibido ninguna propuesta y que si recibe nos la hará saber, pero que como vienen vacaciones, pues esto seguramente se va a ir a mediados de enero o finales de enero, pero que si hay alguna novedad nos avisa, ¿no? Así con esa frialdad. O sea, como que la aseguradora le está dando la vuelta para alargar el tiempo. Exacto, exacto. ¿No? Entonces, te voy a decir una cosa, nosotros estamos también ya solicitando apoyo a la Embajada de México para que como extranjeros, como ciudadanos extranjeros, como ciudadanos mexicanos que sufrimos esos daños en Buenos Aires, no puede ser que una aseguradora de ahí de Buenos Aires ahora se quiera lavar las manos o quieran dar más tiempo cuando estuvimos a punto de perder la vida. Estuvimos en una situación que, se los dije yo en la audiencia, no se los desearía a nadie. Y Ya sobrevivió, ya sabemos que todo lo demás va a seguir afectado. Cuando tengamos y queramos, vamos a pagarle. Claro. Me parece un abuso. Así es, completamente de acuerdo contigo. La verdad es que esta aseguradora, la póliza de la aseguradora la ha estado pagando el hotel, por lo que sabemos del expediente que obra en la fiscalía, es la aseguradora del hotel, digamos, para cubrir cualquier tipo de siniestro o eventos como estos. Y debe ser una aseguradora grande, seria. Seguramente, y además una póliza muy alta, o sea, pagan seguramente cuotas importantes cada mes para justamente hacer frente a este tipo de eventualidad. La aseguradora hasta el día de hoy, después de hace 6 meses, hasta el día de hoy ha dicho que sí se hace responsable, o sea, que sí cubre los gastos y los daños que nos causaron a nosotros, que nos generaron a nosotros, y me atrevería a decir que incluso nos siguen generando porque... ¿Tú qué le dirías a la aseguradora Sancor? Ya tienen el dictamen, ya saben el problema, ya saben que tienen que disponer del recurso para subsanar el daño que se provocó, pero no se deciden y quieren soltar la pelota a México. ¿Tú qué le dirías a la aseguradora? Primero, Pedro, y la verdad es que qué bueno que lo preguntas, yo lo que le pido es claridad a Sancor, ¿no? Que nos diga claramente cuáles son sus procesos ante este tipo de situaciones. No que nos atienda un abogado de un despacho que literalmente en la audiencia, imagínate la escena, es como si estuviera atendiendo una computadora y el celular aquí y contestando, no tengo respuesta todavía, pero voy a pasarlo. Y volteaba a ver hacia acá. Y nosotros en la camarita, aquí en la audiencia, oiga, pero por favor, mire, necesitamos atender esto. Sí, toma en cuenta, pero cuando yo tenga respuesta les haré saber.
cuando estás hablando de 3 personas que estuvieron a punto de perder la vida, estás hablando también de un hotel que genera trabajo, que genera recursos, y entonces estamos entrampados todos en este proceso. Les pido yo a Sancor mayor claridad en el proceso. O sea, sí nos vamos a hacer responsables, ¿de acuerdo? Pero necesito estos lineamientos, esta es la forma en la que nosotros trabajamos, y para poder ejercer este recurso y cubrir los gastos que ustedes están teniendo, necesitamos estos tiempos y en tal fecha. O sea, que la aseguradora diga eso. Exacto, o el despacho de abogados que contrata la aseguradora, porque a diferencia acá en México, Pedro, la aseguradora se hace cargo directamente de los siniestros, con los ajustadores, digamos. Allá no, allá hay un despacho de abogados externo a la aseguradora que es como nuestro intermediario. Y si a ese grado de atención nos están dando de un abogado que está viendo su computadora y contesta de repente el celular y vuelve como si fuéramos personas que le estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo justicia, no estamos pidiendo un favor, estamos pidiendo que se nos haga justicia ante un escenario que no hemos resuelto. Estamos ya a punto de buscar el apoyo en la embajada mexicana y buscar todo el apoyo para que logremos, para que la aseguradora se haga responsable o dé un dictamen o se pronuncie de manera oficial, y no solamente, llevamos 2 audiencias con los conciliadores en Buenos Aires, que son parte también de este proceso legal, digamos, y en esta segunda no hubo ninguna propuesta. Todos esperábamos que ya hubiera una respuesta, pero la respuesta de esta persona, de Jonathan González Armella, fue: voy a volver a preguntar en la aseguradora y si tengo alguna respuesta, ahí les aviso. Pues la respuesta debería ser que paguen. Claro, hacerse responsables y Que decir, paguen. ¿saben qué? Para pagar necesitamos esto, ustedes ya está tipificado, tenemos todos esos expedientes, o falta que entreguen esto otro y en tal fecha. Pero eso de darnos largas, la verdad es que a mí me tiene muy preocupado. Estoy hablando en representación de mi familia, y también, ¿por qué no decirlo, Pedro? Esto nos ocurrió el 6 de julio en el año 2024, en un hotel donde una noche antes no hubo problema, 2 noches antes no hubo problema, o sea, un hotel que funciona normalmente. Yo he levantado la voz en varios medios de comunicación diciendo que esto jamás debe volver a ocurrir, jamás debe volver a ocurrir en ningún hotel, de ninguna parte del mundo, en ninguna ciudad, para ninguna persona. O sea, no que se cumplan con todos los protocolos de cuidado, de protección civil, de atención a los turistas. Nos pasó a nosotros y salimos vivos. Y por eso levanto la voz, y por eso estoy buscando el apoyo, y por eso es que tenemos que insistir en que esto debe hacerse justo, debe hacerse de una manera correcta, para que a nadie más le pase. Las personas que se intoxican y se mueren, créeme que quedan obviamente silenciadas, no pasa del lo sentimos, la seguridad les paga, pero sigue habiendo esto recurrentemente de la fuga de monóxido de carbono. Algunos salimos vivos y otros definitivamente pierden. Puede decir una barbaridad, que la aseguradora dijera: lástima que no se murieron, así no tendríamos que pagar tanto, ¿no? Exacto. Aseguradora Sancor. Sancor, así es, se llama Seguro Sancor, de ahí de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Tan fácil que es tomar de todos los recursos que han de tener en pólizas y decir: vamos a subsanar el daño. Bueno, este es el caso de la vida real del doctor Yair García. Yo le digo Yair, por favor. Amigo. Siempre quiero decirle Yair, pero él me dice maestro. Entonces, muchas gracias. Es algo que no debe pasar en ninguna parte del mundo. En México ocurre, no solamente en hoteles, sino también en casas habitación que tienen necesidad de calentar sus hogares, y hay que establecer medidas de educación sanitarias y de seguridad que permitan solucionar este problema. Y si hay un seguro de por medio, pues ya para eso son los seguros, claro, para solucionar los problemas
y apalancar a las empresas que tiene ya también desde julio parado el hotel, y esperando que haya una auténtica atención por parte de la aseguradora Sancor y la responsabilidad de las autoridades de Argentina para exigirle a una de esas empresas que están en su territorio, pues que cumplan, porque espantan a la gente y no es posible que seamos solo números. Nos dan comunicación asertiva, pero poco afectiva. No nos atienden como seres humanos vivos. Claro. Jair. Pedro, mil Dios te gracias, bendiga. gracias igualmente, gracias por este espacio y por la oportunidad.